Bienvenidas a todas las personas a este episodio número 13 de su podcast de confianza, Bendita Incomodidad. Y a mi lado, fíjate, ella está muy bañada, recién bañada, y yo estoy con la lagaña mojada. O sea, me mojé y no me bañé, ¿no? A ver, Dieta, ¿cómo estás? Bien, Kikis, bañada, pero mira, todavía sigo creo que dormida, creo que está hinchada. Fue una noche calurosa rara, con lluvia, pero caluroso, fue raro. Pues Aquí es que estoy, haciendo lo mejor que puedo. No se estamos puede grabando todo. esto muy temprano en la mañana. Es que este equipo de producción no se pone la pila, maquillaje, vestuario, luz, o sea, Es que no. COVID. Ya verás cuando pase este confinamiento, tendremos un equipo de maquillistas, quitaojeras, o sea, un editor de video, te decía. Así decía yo, ¿una máscara? ¿A eso te refieres? Nos van a poner máscaras. ¿No veas? Oigan, pues Qué esperemos mala que idea acudir a la máscara cada vez que sintamos que no estamos así. ¿No te sientes cómoda? no Ponte se una está máscara. logrando, órale. Órale. Esperemos que estén teniendo una buena semana. Ya estamos a jueves cuando salga esto. Así que esperemos que estén dispuestos, hayan tenido una buena semana para que pues, los putazos de hoy no les sean tan fatales, ¿no? Si tú digas, mira, tuve una buena semana, unos putacitos está bien. Y si usted no tuvo una buena semana, pues ya vamos a rematar con unos putazos. Mire. Tieta, dime. Cuéntame, tú tan bañada, tan despierta, tan de lentes, dime, Ay, puse ¿cuál es los lentes porque yo ya la verdad es que sin ellos, ya ya les dije, no? mi cirugía de ojos. ¿Cuál va a ser el tema de esta semana, mi querida Tita? Esta va a ser las drogas, la adicción. Adicción. Oye, pues somos muy adictos a muchas cosas. Los seres humanos tenemos esa capacidad de hacernos adictos en chinga a todo, ¿no? Como que hay, siento que muchos vacíos que queremos llenar de alguna u otra manera y pues acudimos varias veces a las adicciones, ¿no? Ujú. Ok. Sí. Más que una capacidad es una discapacidad. Pero sí, todas las sustancias en realidad son analgésicos, ¿no? Y también ayuda, el hecho de consumir sustancias ayuda a minorar el dolor físico y el dolor emocional, ¿no? El dolor emocional y el dolor físico, Kiki, se experimenta y todos, se experimenta en la misma área del cerebro. Entonces, cuando a ti te dicen algo, se prenden los mismos focos que cuando te hacen algo. Entonces, cuando te dicen algo doloroso, es como si te estuvieran metiendo un cuchillo. O sea, el cerebro interpreta el dolor en esas dos vertientes. No hace diferencias. Entonces, no es extrañarse que seamos una sociedad que tengamos tan naturalizada la adicción. Porque, como bien dices, la adicción se puede dar en muchas ramas, en muchas circunstancias y en muchos niveles, además, ¿no? No solo tiene que ser con sustancias, puede ser al sexo, al trabajo, al internet, al poder, a las compras. O sea, incluso se habla de adicciones como al petróleo, ¿no? Y lo que eso incita al humano a consumir. Y cómo estas compañías petroleras tienen esta necesidad de seguir recibiendo dinero, ¿no? O los tabacaleros, por ejemplo, que se muere tanta gente por el consumo de nicotina y hay tantos problemas en el sistema ahora con todo esto que está pasando, ¿no? El tema del cigarro y el consumo de la cafeína, por ejemplo, también, ¿no? O sea, las calidades de lo que comemos, de lo que consumimos, tiene que ver también con una industria alrededor que sostiene esta posibilidad de seguir obteniendo más y más y más y más y no poder parar. O sea, de eso va una adicción, ¿no? De comenzar con el acto y no poder parar, no tener el control. Y siempre comienza con dolor y termina con dolor, ¿no? Okay. Ese es un dato bien importante. Entonces, ¿cualquier adicción viene de un dolor? O sea, Sí. cualquiera. La adicción siempre sugiere que estamos necesitando adormecer un dolor, ¿sabes? No verlo, no sentirlo, ignorarlo. Por eso comenzaba con esta cosa de cómo en la cabeza se registra el dolor emocional y el físico en el mismo lugar. Entonces, para el cerebro no hay distinción y la necesidad de anestesiar
la emoción nos lleva en diferentes circunstancias, patrones, y tiene que ver con la personalidad, a acercarte a las sustancias, o algún tipo de dinámica cotidiana que se vuelve un hábito que te permite no tocar esa emoción, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay datos bien, bien interesantes de cómo todo esto sugiere que comienza desde el útero, ¿no? O sea, una madre que está generando demasiado cortisol, o sea, hormona del estrés, el bebé tiende a tener rasgos de codependencia o adictivos en una etapa después de la primaria, después de los 7 años. Hay un estudio que se hace en Israel antes de la guerra del 67, Ujú. donde las mujeres pues, sufrieron un nivel de estrés enorme, ¿no? Imagínate, o sea, la guerra. Y toda esa generación lanzó datos importantes de esquizofrenia, ¿no? Ajá. No nos vayamos lejos, ¿no? Toda la circunstancia por la que hemos pasado como país respecto al hecho de ser mujeres, sobre todo en el Estado de México, y cuando se hacen estudios importantes respecto al sistema nervioso central, siempre hay resultados que impactan respecto a las adicciones en ciertos estados y ciudades, no ciudades, perdón, municipios de la ciudad, ¿no? Y claramente es donde hay muchísima más vulnerabilidad emocional. Claro, vamos a ser claros con esto. O sea, la adicción no distingue, o sea, no es un dato económico, no distingue color, no si tú eres rico, yo soy pobre, o sea, no. Claro. Pero es evidente que esta situación que la madre cuando gesta está bajo este nivel de estrés, hay un factor de riesgo mayor en el hijo de consumir más adelante o tener necesidad de adormecer su dolor de las que no lo sufren. Entonces, si ponemos eso como la antesala y sabemos que la pobreza ejerce un nivel de estrés importante, entonces estamos hablando de que somos una sociedad bien vulnerable, ¿no? Y que tenemos un problema de salud pública importante respecto a las adicciones, en todos los sentidos, ¿no? Claro. Porque además, debo mencionar que hay un tabú enorme, enorme respecto a las adicciones. Cuando tú me preguntaste, ¿qué crees que te hace en un programa que tuvimos? ¿Qué crees que te hace tener empatía y que todos tus pacientes, la mayoría sean gays? Y, o sea, hay como, ¿con qué estás resonando, no? Y yo me permití poner que es que no hago juicio, pero también creo que tiene que ver con una cosa de estar en el closet. Cuando uno tiene patrones y circunstancias familiares de adicción, también vives en el closet. Ajá. Porque para la sociedad es bien fácil generar juicio respecto a las condiciones de los familiares de adictos, hijos de adictos y circunstancias donde hay adictos. O sea, te hacen a un lado y te malmiran. Entonces hay un problema de salud pública importante respecto a la conciencia de las adicciones y el saber por qué todos estamos supeditados a recaer en ellas o a consumir. Y tiene que ver con esto, con una sensación de vacío enorme, con una mala dirección emocional, ¿no? Con sentirnos rechazados, no amados, no vistos. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque, a ver, vamos a ser también honestos con esto. Las sustancias como tal no producen adicción. Los que se vuelven adictos a las sustancias somos Claro, nosotros porque los a mí me sorprende individuos. muchísimo, muchísimo, cómo, o sea, por ejemplo, entiendo muy bien bueno, no entiendo muy bien, sino como que me parece lógico la adicción a el alcohol, a la cocaína, a las drogas, a las pastillas, a los analgésicos, ¿sabes? O sea, eso como que lo tengo muy, pues, lógico, digamos, ¿no? Pero me sorprende mucho cómo los seres humanos podemos hacernos adictos a todo, a las cosas buenas y malas. Por ejemplo, yo he conocido personas que son adictos al ejercicio, ¿no? O adictos al trabajo, o adictos a las compras por internet. Adictos, o sea, ¿qué pedo con que podemos hacernos adictos a cosas que si no eres adicto es cosa buena, ¿sabes? Como pues, el ejercicio, ¿no? La nutrición. Hay gente que con la nutrición es una absurdez. Pero Es una persona adicta
o, ¿sabes? A Es estar que con... ahí hay rasgos distintos, o sea, la obsesión a algo, ¿no? Y la adicción a algo. Y hay una lectura, claro, entiendo el tema, el punto del ejercicio, ¿no? Pero también es real que la obsesión por ser perfecto va más allá, Pero es que, ¿no? por ejemplo, yo, la persona que conozco que tuvo o tiene vigorexia, no sé si se quite, Ortorexia, era, ajá. no era por un físico, porque él, o sea, todo bien, era como adicto a lo que le hacía sentir, como a la endorfina que esto generaba y al estar como, o sea, siento que va más allá de lo que, del resultado, por ejemplo. O sea, siento que los que son workaholic, o sea, que son como adictos al trabajo, no es porque quieran ser muy productivos. Siento que es un pedo de estar ocupados todo el tiempo y estar en un estrés, ¿no? Los que están al ejercicio, siento que es a las endorfinas y a estar activos y a no, ¿sabes? O sea, siento que va más allá del resultado que podía tener esto. Siento que la adicción es una onda mucho más, justamente como dices, de huir, o sea, de no sentir algo y entonces mejor siento esto para no sentir esto, ¿no? Es como, Ujú. como te duele la cabeza machucarte un dedo para no sentir el dolor de cabeza y sentir, o sea, es como un... Sí, como la gente que se corta, las chicas o los chicos que se Exacto. cortan, ¿no? Que entonces me duele más aquí y dejo de sentir acá. Sí, por supuesto. Y en realidad ahí lo que, o sea, respecto a lo que dices, eh, no es la droga en sí, o sea, ni lo que está afuera, sino la susceptibilidad que tienes como individuo ante eso. ¿De dónde viene esta susceptibilidad? De la crianza y las emociones en la etapa primaria, ¿no? Como decía, desde el útero y las circunstancias en las que fuiste gestado, incluso hay estudios que hablan del parto en sí, como el parto ya marca una conducta emocional en el infante, ¿no? Si es un parto traumático, si hay prisa porque nazcas, si la madre está sumamente angustiada, o sea, hay muchos factores de riesgo emocional que se, que se, que se transmiten al individuo. Uh-huh. Y entonces eres susceptible. Regularmente eres susceptible si ha habido suficiente dolor, uh-huh, y te desconectas del dolor, porque eso que te hace sentir ese dolor te produce desconexión. O sea, es tan profundo que prefieres evitar estar en contacto y te desconectas de quién eres honesto. Pierdes como esa parte, como tu centro, ¿sabes? Te desconectas de la emoción y entonces, claramente, ¿no? O sea, esto es como muy claro, o sea, si además hay factores y hay cosas afuera que te permiten entretenerte de tus emociones, entonces eres susceptible y tiene que ver con una personalidad claramente que tiene que ver eh, con memorias emocionales donde el mundo no fue amable contigo, donde tus cuidadores no eran seguros, uh-huh, donde no hay confianza, donde las relaciones te vuelven vulnerable, donde no te puedes abrir, en donde no puedes confiar. Eso te separa de la parte íntima, ¿no? O sea, no hay un estado de contención que te permita vincularte desde un lugar en donde puedas explorar tus emociones. Por lo contrario, las tienes que guardar porque estás en riesgo, porque no es seguro, porque hay golpes, porque hay abuso. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Como bien decíamos, ¿no? O sea, yo puedo tomarme una copa con vino y no por eso voy a seguirme con la botella y no voy a parar 4 años, ¿no? O puedo probar la cocaína y decir, órale, qué loco está esto, ya gracias, o no puedo parar, ¿no? Claro. Y tiene que ver con eso, con una conducta que se desarrolla en ese periodo y una personalidad. Hay temas de genética, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso, no voy a tocar el tema. Me parece que esto sí tiene que ver con esa disociación emocional que tenemos desde la infancia y este estado en alerta constante de no sentirnos en un mundo seguro, ¿no? Entonces tú imagínate, hoy por hoy, esta realidad para los infantes, los adolescentes y los que estamos pasando la otra etapa, incluyendo a nuestros padres, ¿no? O sea, vaya, o sea, en ese sentido, los sistemas han ejercido soportes emocionales a partir del deber ser, no del contacto emocional, lo que decíamos en algún programa, ¿no? O sea, es más como debe de ser que como debemos de sentirnos. Y entonces todo está puesto en el deber ser y no en el cómo nos sentimos. Y entonces se ejercen mecanismos de violencia y de abuso de generaciones en generaciones con patrones que no rompen. Entonces,
hay una clave importante para el adicto que es una tarea enorme porque te toca romper, ¿no? Pero para eso tienes que aprender a tocar tu dolor y eso se vuelve una tarea complicadísima para el adicto. Claro. Ahora, ¿qué ayuda al adicto? Ajá. Sí. Dato comprobado. La compasión, la compañía en compasión. O sea, hay una clínica en Canadá de Mater Garbor que es así un top, así es un crack de las adicciones, donde ha logrado ayudar a muchos pacientes adictos a la heroína y han estado en recuperación y hoy por hoy siguen limpios, ¿no? Entonces es un dato impresionante porque es una droga compleja en el sentido estricto por lo que implica, ¿no? Y lo que hacen en sus proyectos es trabajar con datos de epigenética, como más allá de los genes, de qué aprendiste en el ambiente, y luego entonces comenzar a preguntarte, ¿qué te proporciona esto? No porque eres adicto, no, 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 no. O sea, no, ¿qué te proporciona? ¿Cómo te sientes cuando consumes lo que consumas? ¿No? Si es, o sea, esta cosa de, por ejemplo, lo que decías, que también hay como, hay líneas en donde ya cuando te vas del otro lado ya hay una problemática, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener un cuerpo sano, yo creo que es importante sentirte cómodo con tu cuerpo, creo que es importante nutrirte, comer bien, eso es muy importante, hidratarte, ¿no? Pero cuando se vuelve una obsesión, medirte cada bíceps, cada cuadro, cada músculo del cuerpo y comer cosas que te hacen que se infle, que se baje, que se forme, que se marque, ya ahí estamos hablando de una necesidad de ser visto a través de esto, ¿no? De tu cuerpo. O sea, de ser reconocido y replanteado por ser este esquema perfecto del ser. Claro, insisto, comienza con dolor y termina con lo mismo. No hay manera de sostenerlo. Vas a envejecer en algún momento, o sea, eso, ¿no? Además, lo que sugiere también para el organismo, llevar el músculo, el cuerpo y los huesos más allá de lo que el propio cuerpo está dotado para dar en un sentido realista, ¿no? En términos reales. Lo mismo pasa con la gente que compra o con la gente, sobre todo ahora, hay datos muy claros de los niños adictos a la internet, ¿no? Y cómo esto, mira, date cuenta, es un ejemplo muy básico, ¿no? Es muy cómodo para los padres que los niños se entretengan en el Internet, porque te dejan hacer cosas. Y el Internet no genera vínculos. Algunos programas te dan información, hablando de los niños, porque es donde se gesta el conflicto, ¿no? Te dan información que posiblemente tú como padre no tienes. Programas de inglés, aprender lectoescritura, ¿no? Que para empezar, no importa si del 1 a los 6 no sabes leer ni escribir, espérate, va a llegar el momento en el que tu cerebro va a estar adaptado para aprenderlo, ¿no? Lo que hay que hacer en esos primeros años es tener contacto humano, salir al campo, ubicar animales, convivir con los viejitos, con la gente más joven, con gente de tu edad, con adultos, estar en contacto, aprender a cocinar, aprender qué apaga, qué prende, qué corta, qué pica. Eso es importante. Pero bueno, aquí está el programa, entonces te sientan, te enchufan. Y viene bien, porque entonces das espacio a que lo adulto tenga un momento para él. Claro, se sugiere una hora, pero bueno, o sea, hay niños que están conectados a la televisión y a los programas en la laptop desde que despiertan, ¿no? Y entonces están teniendo todo el tiempo un nivel de... O sea, para empezar, hay demasiados estímulos, ¿no? Y eso ya produce un nivel de estrés importante. Porque tantos estímulos hacen que los niños estén como ansiosos, pero la propia cosa de estar frente al televisor queriendo ver qué va a pasar, no permite que esta energía se mueva. Entonces, imagínate todo, o sea, la cantidad de estímulos allá adentro, ¿no? Enfocados en eso. Entonces, claro, en cuanto les quitas el celular, es una rabieta, es una discusión, es el chantaje emocional, pero en el fondo lo que les estás transmitiendo es que no tienes tiempo para ellos. Que no es que te estorben, pero perdóname, no hay tiempo. Ahora, con estas dinámicas en las que estamos viviendo, que hay que trabajar en casa muchas veces, ¿no? Los papás se ven en la penosa necesidad de entretener a sus hijos con la tele, porque pues entonces hay que atender la oficina y no tengo quien me cuide un niño, porque además, si eso implica que tiene que venir alguien del exterior y estamos en riesgo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de poder hacer que los niños también tengan espacios vacíos, que imaginen, que hablen solos un ratito, que se aburran, es muy importante,
¿no? Aburrirse es importantísimo y sobre todo que se sientan contenidos a nivel emocional, como lo he platicado. O sea, el acercamiento es bien interesante cuando tú ves que a un niño le están empezando a reducir los tiempos en internet, ¿no? Y el nivel de estrés y el enojo que producen ellos. Y cuando un papá se siente y saca un juego de mesa, lo primero que hay es como o sea, la negación, así, estás bien pendejo, yo no voy a jugar, ¿no? Que te castigan. Y una vez que te integras y comienzas a soltar, porque además eso es increíble en los niños, ¿no? La habilidad que tienen para adaptarse, es increíble. Entonces, una vez que ellos logran adaptarse y comienzan a ser vistos, ha sido impresionante ver cómo hay niños que comienzan a tener contacto visual que no tenían, o físico, de que el niño se acerca al papá y le dice, te quiero. Es sorprendente cuando se da por hecho, ¿no? Entonces, claro, si el niño desde la mañana lo conectas con una laptop o la pones frente a la televisión y no estás no estás ejerciendo un vínculo, eso lo desasocia, lo saca del juego, ¿sabes? Entonces, no es extrañarse que vivamos en una sociedad con ciertas y agudas complicaciones respecto a la adicción. Claro, ahora hay personalidades, como bien decías, adictivas. O sea, justamente hay personas que pueden tomarse 3 cervezas, irse, ¿no? Y seguir con su vida. Y hay personas que se enchufan, o sea, que es como no puedo terminar hasta que me acabe todo, hasta que me beba el agua del florero, como diría un gran amigo. Y entonces, esas personalidades adictivas, creo que es importantísimo que las detectemos, o sea, que sepamos si nosotros tenemos una personalidad adictiva, porque es muy importante ponerte a salvo, o sea, no es lo mismo, justamente como decía, si tú no tienes una personalidad adictiva, probar una sustancia o ir a hacer ejercicio o trabajar de más o lo que sea, no es lo mismo si tienes una persona a que si la tienes. Si la tienes, tienes que cuidarte mucho más. Y creo que lo que nos estás diciendo es que pues hay que trabajar muchísimo nuestros dolores y nuestros vacíos y tal, para justamente no llegar a una adicción que es, sobre todo porque no lo va a solucionar. O sea, la onda de que yo beba hasta quedarme dormida no va a solucionar el dolor que tengo. Simplemente al otro día voy a pararme y a volver a No es beber. dolor, lo que te decía, comienza con ¿No? dolor y termina con dolor. Exactamente. Entonces, es un círculo sin fin Vicioso. que aparte es muy destructivo. O sea, no es como que, no es una cosa que digas, bueno, yo me tomo mis cubas, cada quien sus cubas, y no le hago daño a nadie, no. Por ejemplo, en la cuestión del alcoholismo, hay adicciones que son muy socialmente aceptadas y hasta exigidas, y adicciones, pues, que no, ¿no? Es una doble moral, a pesar de que pues, las dos son adicciones. Por ejemplo, yo estuve mucho en contacto con alguien que tenía problemas con el alcohol y afecta muchísimo a su entorno familiar, de pareja, de amistad y lo que sea. Pero cuando esta persona dejó de beber, ¿sabes? Y dejó de beber así, ibas a una reunión y no, ¿te sirvo algo? No, pero ¿por qué no? Tómate una, güey, una, Por ¿no? eso, Para decir salud. O empiezan a cuestionarte mucho de cómo te ponías antes, ¿no? Así de, pues dejaste de beber, ¿por qué? ¿Te pones muy mal o qué? ¿Sabes? Porque el alcohol específicamente es algo que promovemos todos y no sabemos el respetar el no. Es como ir a casa de tus papás y que te ofrezcan de comer y dices que no, nunca lo van a aceptar. Es bueno, te sirvo un cafecito, un pancito, ahí tengo arroz con leche. Mira, ¿sabes? Es como, no quiero comer. Pasa lo mismo, siento, con el alcohol. Es algo que yo viví de cerca y es impresionante, nunca me había dado cuenta tanto. ¿Cómo no aceptamos un no con una adicción como el alcohol? ok, vamos al principio otra vez, lo que decía justo Estás como con, Gatel, se los vuelvo a explicar con mucho gusto. no me compares con ese señor, no me cae mal, pero tampoco me cae bien, olvídalo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero está bien, sí. Pero no lo sigo tanto, entonces tu chiste medio que lo entiendo. Pues es que dice todo el Este, tiempo, les pero doy todos lo van a entender porque pues, conmigo. ya sé que el señor dice, la curva, vamos para adentro, ahí Vamos, quédense, no salgan. a Ya me ver. dijeron que diga que no, ahora ya me dijeron que diga que sí. Bueno, vuélvenos a explicar, pues. Bueno, este, ¿qué sucede? Otra vez, hay una conducta social del closet. Ujú. O sea, está
es una sociedad de doble moral en todos los sentidos, donde está mal si eres, ¿no? Pero está peor si no encajas. O sea, como dicen, ¿no? No te acomoda ningún chile. Entonces, ¿qué sucede en un ambiente donde o sea, donde se gesta un patrón de adicción? Cuando dices, yo estuve cerca de alguien que bebía y cómo afecta el consumo del adicto al entorno. Pero el adicto ya venía de un problema del entorno que hizo, o sea, él es el resultado, o sea, él está hablando del conflicto del entorno. Él tomó la batuta y dijo, aquí hay un pedo. Tan, tan. Eso es lo que te dice un adicto. Aquí hay un conflicto familiar, hay un problema en el sistema, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de datos como después de la guerra en Israel, o sea, esquizofrenia en una escala importante. Hay un dato, ¿no? O sea, estas cosas pasan. Entonces, cuando hay un alcohólico, hay que revisar el sistema familiar, porque es muy claro que el problema es no como, es cómo bloqueé mi capacidad de experimentar placer y disfrute. La bloqueé, porque no había forma, en el sistema no había forma. Entonces lo que hago es que cuando encuentro una sustancia que adormece mi dolor, yo por supuesto voy a engancharme de la sustancia, porque ese dolor me manda a un lugar en donde yo no quiero estar y prefiero, ¿sabes? Ese distractor que enfrentar el dolor. El dolor te transporta al origen de la desconexión. Es el transporte al origen de la desconexión, el dolor. Entonces, un alcohólico te está diciendo, estoy sufriendo terriblemente. Hay algo que duele tanto, sumado a eso otras 20 cosas, que no estoy pudiendo digerir, y entonces la sustancia ayuda a hacerme creer que estoy pudiendo digerir el dolor, porque lo estoy ignorando, lo estoy adormeciendo. Entonces, hay que, o sea, comercial. El otro día hablaba con un amigo muy cercano y me decía, qué complejo, últimamente hablas mucho del tema de las adicciones por una cuestión familiar y tal. Y me decía, lo dices, o sea, parece que te gusta, ¿no? Y yo le decía, no, hay que nombrarlo. Hay que comenzar a nombrar que hay un problema. O sea, cuando tú llegas a un lugar y dices, no bebo, soy alcohólico, la gente deja por completo de estarte chingando, porque si te quieres una copa, es de unas... Pero claro, luego viene es alcohólico, es alcohólica, ¿Y qué te ¿no? ponías muy Entonces, mal? ¿Y qué, o sea, creo que lidiar con eso es muy complejo. Ahora viene el límite. Soy alcohólico y en los eventos sociales justo no me gusta hablar de eso. Entonces solo te pediría que respetes que no bebo. Tan, tan. Eso es pedo del otro, no tuyo, que piensa lo que quiera. Tú ya sabes por qué llegaste ahí. Tú ya sabes lo que tuviste que experimentar respecto al dolor y que claramente el rechazo se ve otra vez implícito cada vez que tú quieres salir del propio círculo. Es que es muy complejo, es muy porque complejo. vienes de un problema que tú, cuando hay un problema familiar, tú dices, o sea, no es normal, ¿no? Que en una familia hay un alcohólico, un drogadicto, un golpeador, un violador. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasó en la infancia de estas criaturas? O sea, ¿quién se encargó de la crianza de estas criaturas, no? Y luego entonces ves los factores de riesgo a los que fueron supeditados y hubo abuso, ¿no? En muchos sentidos, físico, verbal, niñas abusadas, conflictos realmente, o sea, estamos rotos. Claro. El dolor con el que tenemos que restablecer nuestras conductas es profundo. Ahora, ¿qué es lo complejo del origen? Que se gesta ahí, pero si propiamente se está gestando ahí y no han podido darte contención, ¿cómo esperas que ese mismo sistema te contenga ya en estado de adicción? Entonces, si te das cuenta, es una forma del paciente o del adicto de decir, necesito ayuda. O sea, voy a tocar el fondo para que tú te des cuenta que esto que está pasando tiene consecuencias. Y aún así la familia a veces sigue sin trabajar en el propio sistema. O sea, por eso hay grupos de contención como Al-Anon, ¿no? Para los hijos, los familiares, ¿no? Del adicto. Porque no es un problema del adicto, es un problema del sistema que como resultado dio este dolor, transportó al adicto a la desconexión a través de ciertas rutinas y ciertas sustancias, porque además a veces se combinan. No más a veces, ojalá siempre fuera así una, ¿no?
Es una combinación y da como resultado personalidades pues claramente obsesivas, compulsivas, por eso tú decías, esta cosa de no querer, sí, es una obsesión compulsiva, o sea, se vuelven trastornos de obsesión compulsiva, o sea, son personas que tienden a desarrollar TOCs, porque este nivel de ansiedad te manda a estar enfocado en algo específicamente para entretenerte de no ver y no sentir lo otro. Entonces, sí es un problema importante de salud pública, Claro. o sea, de conciencia, y que también yo considero que hoy por hoy todos tenemos la responsabilidad de ser respetuosos con este tipo de elementos emocionales en el ambiente o en la sociedad. O sea, es muy duro, como bien dices, que cuando alguien o sea, le da voz a su problema, a su enfermedad o a su conflicto emocional y dice, soy adicto, no, no, gracias, la gente automáticamente se le prende el foco del morbo, ¿no? Sí. Del por qué. Solo sábete que es porque hubo mucho dolor y comienza a generar empatía, por favor, y compasión. Deja de hacer juicios y solo sábete que si tuvo mucho dinero, viajes, mujeres, seguramente algo sí no tuvo y fue conexión emocional. Claro. Fue Ahora, ignorado, fue maltratado, fue abusada, ¿no? Y lo hizo llegar ahí. Entonces, si alguien te dice, no bebo, gracias, insistes y tiene que decirte, soy un alcohólico seco, gracias, no, se acabó o sea, sí, ya. ahora hay que empezar desde antes, no bebo, gracias, gracias, yo no bebo hace muchísimos años. A veces, ¿no? Me tomo una copa con vino, una cerveza, no sé, y sí, en algún punto pues, sí me he puesto un pedo, ¿no? Pero dejé de beber muchísimos años, muchísimos años. Y me tocó en un periodo pues de reventón, ¿no? O sea, yo dejé de beber en un momento como de mucha euforia por mi edad de salir y conocer y conciertos y fiesta y, ¿no? Y bueno, se fueron acostumbrando, mi círculo más cercano se fue acostumbrando y hoy por hoy yo llego a un lugar y mi mejor amiga me sirve un vaso con agua templado, tan, ¿no? Me dice, hay una cerveza sin alcohol y la gente se voltea a ver así. No, no, no tengo pero tengo otros, ese no. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo, como bien Pero dices, fíjate que le cuesta mucho trabajo siempre. O sea, yo los sí, invito relacionarse. a que respetemos. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, es que es algo muy absurdo y algo muy cabrón, que así pasa en todas las escalas. Yo muchas etapas de mi vida he dejado de comer cerdo, Uh-huh, específicamente cerdo, uh-huh, porque normalmente cuando subo de peso me pongo a dieta con una dieta que no permite el cerdo. ajá, Y entonces, no como cerdo. uh-huh, Épocas largas de mi vida no como cerdo. Y entonces voy a restaurantes, comidas familiares, lo que sea. Y uh-huh, pregunto, porque el cerdo está escondido en todos lados, ¿no? O sea, si tú uh-huh. pides unas lentejas, va a venir con cerdo. Si pides Sí. un arroz, o sea, es impresionante cómo el cerdo está escondido en todos lados. Entonces, bueno, cuando no estoy comiendo cerdo, mil veces he ido a cualquier lugar a decir, oye, ¿tus lentejas tienen cerdo? No. Y tengo que decir, es que soy alérgica al cerdo. Y dicen, deja pregunto, ¿y tiene cerdo? Pero así, Ya sé. con todo, tengo que decir que soy alérgica para que la gente tome en cuenta lo que le estoy diciendo de que no como cerdo. Mira, Así pasa con todo, güey, con sí, todo. fíjate, ahora que lo Y aparte, dices, creo que es muy importante saberse que ningún adicto se mata solo. O sea, a lo que voy es, esto de que, pues mira, yo me bebo todo o me inyecto todo o me inhalo todo o me cojo a quien sea o compro lo que sea y es mi adicción y no le hago daño a nadie. Eso es una mentira. Sí es dañado directamente tu entorno de alguna manera u otro. Entonces, si tú eres adicto a lo que sea, al sexo, a las compras, a las relaciones, al alcohol, a las sustancias, a los analgésicos que se están poniendo muy de moda y están matando a muchísima gente, ahorita voy hacia allá, recuérdamelo, porfa. a los opioides y así. Y Ujú. entonces, si estás dañando a la banda que te quiere, a la que no te quiere también, estás dañando tu economía, tu estabilidad y tal. Y solo es cuestión de, que no es nada fácil, ponerte en contacto con tu dolor y sanarlo, creo yo. Ok, es que ahí hay un tema importante y es que el adicto regularmente está muy instalado en la negación.
O sea, a un adicto le cuesta muchísimo trabajo reconocer que tiene un problema de adicción, incluso aunque lo sepa, incluso aunque quiera decirlo y reconocerlo, le cuesta mucho trabajo reconocerlo porque significa cruzar una línea delgadita que es tienes que dejar esa sustancia, tienes que dejar ese hábito. Y eso genera muchísima ansiedad porque esa sustancia y ese hábito te han permitido, en una creencia errónea por sobrevivencia y en un acto de la repetición, te han permitido establecerte en una sociedad sin que ese dolor te disasocie de la propia sociedad, te disloque, te desconecte. Entonces, esto te da sentido de pertenencia. O sea, alguien que es súper tímido y que tiende a tener como rasgos como de, sí, alguien tímido, ¿no? Introvertido y así. Ya, ¿cómo? Introvertido y así. Sí, introvertido, ¿no? Entonces, si tú eres introvertido, que no es lo mismo que tímido, y de repente te das cuenta que cuando bebes te vuelves esta persona que puede soltarse y te sientes cómodo y empiezas a sentir como cierto nivel de menos tensión, claro, y hay que revisar, ahí justo dices, o sea, no porque la adicción, ¿no? Sino que o sea, ¿qué me está haciendo sentir? La sustancia, no importa la adicción, no importa que eres adicto, es qué parte del dolor te permite, o sea, esa sustancia se alinea con que tú sugieres desde tu mente que estás evitando sentir. Entonces, yo me siento muy apabullado cuando estoy rodeado de personas y me hablan y me siento visto y me genera mucha desconfianza porque tengo problemas de seguridad, de autoestima por mi historia. Entonces, cuando me bebo unos whiskies, me relajo, me pongo chistoso, parece que les caigo muy bien y me vuelvo parte del sistema y me aceptan. Ahí comienza todo. Entonces, por eso, perdóname, Tita, pero pues, entonces por eso uno piensa que su adicción es su mejor amigo, porque Ajá, te hace ser esto. por Ahora, eso, eso, perdón, perdón, por eso voy hacia allá. Una vez que tú entras en esta dinámica, ajá, y se vuelve un hábito y se vuelve una adicción, cuando te enfrentas a una realidad de reconocerlo y reconstrucción, entras en pánico porque significa que te van a quitar esa muleta en la que te has recargado toda la vida y que aparentemente hoy por hoy te ha permitido ser quien eres. El error está en ello. Esto es bien importante. El error está en creer que eso eres. Lo importante y lo destacable de un proceso de desintoxicación, quiera que sea el que sea, es reconocer quién eres honestamente y volver a esa etapa identificando que lo que te hicieron fue consecuencia de una circunstancia que no fue personal y que tenemos que tocar el dolor. Hay una frase, esto igual a ti vas a decir, que el libro tibetano sobre la vida y la muerte dice algo bien bonito que es, hagas lo que hagas, no escapes del dolor. Hagas lo que hagas, no escapes del dolor. Y de verdad, es ahí donde hay que enfocarse y es donde nadie quiere estar. O sea, dolor, ¿para dónde corro? Porque claro. además hay niveles de situaciones, hay recuerdos incluso que son tan fuertes que ahí están bloqueados en la mente de un paciente. O sea, además, si estamos hablando del útero, del parto, pues hay veces que ni recuerdas de dónde viene el conflicto. Tienes que como escudriñar y estar mucho más consciente de tu historia. Hay quien no tuvo historia porque lo sacaron de hogares donde había abuso, ¿no? Y entonces, pues no tienen no tienen toda esta información, pero en el fondo hay algo que está produciendo mucho dolor. Y hay que enfocarnos en el dolor y no como un dato de que permanezcamos en ello y que sea latente, sino identificar que este dolor fue provocado por una circunstancia y que tenemos la capacidad de enfrentarnos a él sobrios, conscientes y transformarlo. Y ese proceso no es fácil, es muy complejo, es muy agudo, es muy profundo y es doloroso, pero permite que generes un nivel de conciencia que rompe las cadenas, ajá, del propio dolor. Claro. Porque Ahora, me parece, comienza ahí y termina con más dolor. A ver, o sea, nunca va para abajo. Ahora, no, lo que decías del tema de las pastillas, antes de que se me olvide. O sea, últimamente me encuentro con situaciones que me brincan sin juicio. Mi mamá toma pastillas para dormir y entonces yo tengo problemas para dormir y me pasó sus pastillas para dormir. A ese nivel o sea, a ese nivel de circunstancia nos estamos enfrentando. Te comparto mis drogas, mija, ¿no?
En lugar de saber por qué estoy teniendo un trastorno del sueño e identificar de dónde viene el nivel de estrés que no me permite conectar con ciertas sustancias que también ayudan al descanso nocturno, y qué está pasando en mi vida que yo no puedo llegar a eso desde un lugar natural. Tiene que ver a veces hasta con cambios hormonales, o sea, son muchos factores externos los que están sometidos a no procesar el sueño como debe de ser. Y entonces llega la hija con un problema de sueño por estrés, por exceso de trabajo, por problemas o sea, porque tiene todo para no poder dormir porque llega la noche y ¡pling! Claro, su cabeza está pensando cómo solucionar una serie de cosas que además seguramente en ese momento no tienen solución y despierta, ¿no? En la angustia, porque la angustia manda así, ¿qué hubo? Te pone alerta. Entonces, claro, no puedes dormir. Y si tu mamá te da una pastilla que te adormece y todavía dices, no, y al día siguiente despiertas increíble, feliz, todo bien. ¿Y cuánto llevas tomándola? No, pues ya llevo 1 año y pues así, media todas las noches. Bueno, ya está siendo un adicto a los opiáceos, porque cuando tengamos que quitarlos, ahí viene, ¿no? El conflicto, porque no solo se relaciona con una cuestión emocional, se suma a una cuestión química. Claro. Que nunca estuvo separada, había otra cuestión química exterior cuando había abuso emocional que hacía que te sintieras así, ahora hay algo externo que adormece la emoción. Entonces tenemos que quitar eso. Entonces tú imagínate lo que significa para un adicto que le quites todo eso y que lo hagas adentrarse en una realidad de la que viene huyendo. ¿Cuánto te gusta? Porque además hay datos también de que entre más jóvenes comienzas, más complejo es en la etapa adulta soltar una adicción, porque llevas mucho más tiempo experimentando tu realidad bajo estas condiciones. Otra cosa que mencionabas bien interesante de la conducta social ante tus propias reglas, ¿no? Yo tengo una dieta especial con Farah, con mi hija, y me he visto muchas situaciones siendo violentada gratuitamente. No come queso. ¿Es alérgica? Yo ya, claro, llega un momento en que digo, ¿sí? A ver, sí, no come gluten. ¿Es alérgica? Una vez una mamá me dijo, ¿por qué no come todo eso? Pero además haciéndome fuchi, ¿no? Y yo como que quise no clavarme ni darle una serie de explicaciones con las que yo no me sentía cómoda dándolas, la verdad, porque además siento que ya venía desde un juicio su pregunta, ¿no? Le dije, mira, creo que hay cosas que no ayudan, hay un libro, ¿no? O sea, le dije, hay un libro que habla de los primeros 1000 días de vida y te sugiere no introducir ciertos alimentos que tienen muchísimos medicamentos, hormonas, que hoy por hoy se sabe que producen en una etapa adelante enfermedades degenerativas importantes. Y quiero experimentar porque creo que es volver a la raíz y vemos cómo esa gente que consume del campo y está fuerte, sana, viva, ¿no? Y me dijo, ajá, pero ya pasaron los 1000 días, ¿no? O sea, ya puede comer otras cosas. Me parece una exageración que la quiera separar de la realidad. Estaba enojada. Y yo entendí de dónde venía, entonces mi respuesta fue como, yo soy bien respetuosa con lo que los papás sugieren respecto a la alimentación de sus hijos y no espero lo mismo. Bueno, no espero más que lo mismo. Y claro, me pasa la piñata, pram, ¿no? Y yo tengo que tener una bolsa de dulces que Farah sí come para evitar algunos que están en la piñata y luego los mezclo, porque también la vida, ¿no? Tampoco la voy a poner en una burbuja. Pero me siento muy presionada cada vez que tengo que ir a una fiesta donde no conozco a nadie y entonces Farah se va a enfrentar a un mundo en donde lo normalizado es comer pizza con queso, salami, pingüinos, frutsis, Coca-Cola. ¡Ah, ya me dio hambre! Cállate. Cantidades exorbitantes de azúcar, gelatina con crema, o sea, y que si lo estudias de fondo te das cuenta que no son alimentos, no son sanos y les produce un nivel de estrés importante a los niños, ¿no? Oye, y que en cantidades reguladas, perdón, porque es el principio que también básico de mucho de la nutrición, en cantidades reguladas es válido, pero pues nada se regula en esta sociedad, ese es el problema, ¿no? Que puedes acceder a eso infinidad de veces las cantidades que necesites. Perdón. Ahora, hay adicciones, por ejemplo, o sea, porque tú dices, bueno, soy adicta a la cocaína, ¿no? Entonces, aceptas este pedo, te rehabilitas, no sé, y lo que tienes que hacer es dejar la cocaína. Soy adicta al alcohol, lo que tienes que hacer es dejar el alcohol, y así. Pero hay adicciones que no se pueden dejar.
por ejemplo, si tú eres adicto a la comida, que hay mucha gente, mucha gente adicto a la comida. Y entonces esto te trae un sufrimiento durísimo, porque como cualquier adicción, pero aparte te trae problemas de peso, de salud, como cualquier adicción, pero aparte es algo que no puedes dejar de comer. O sea, no puedes quitar ahora sí que el veneno que te está haciendo, no lo puedes quitar de tu vida porque de eso te alimentas, ¿no? No, pero Entonces, esas adicciones que son súper, siento que tienen como una doble complejidad porque tienes que seguir alimentando todos los días, pero moderadamente. Es como decir, métete moderadamente cocaína. Un adicto no puede meterse moderadamente cocaína. ¿Cómo hacerle cuando tienes una adicción a algo o a trabajar? No puedes pero dejar de, no es puedes que dejar tienes de que, comer. claro, pero tienes que tenerla, o sea, por ejemplo, en el tema de los alimentos es algo que incluso tiene más pros que contras. Porque lo que tiene que hacer una persona que tiene problemas con los alimentos es empezar a saber, aprender a comer sanamente. Por eso digo que todos estos otros alimentos que son azúcares y harinas y azúcares procesados, las harinas blancas son veneno, los azúcares procesados son veneno, o sea, las azúcares procesadas prenden los mismos botones que la cocaína en el cerebro. Los mismos exactamente. Un niño cuando come cantidades excesivas de azúcar es como si se estuviera metiendo una línea. ¿Qué? Sí, señores, es lo que sucede en el cerebro de un infante cuando se come cantidades industriales de azúcar. Se prenden los mismos botones. Los mismos exactamente. O sea, hay un impulso externo, de un vámonos, un prendón importante. Y claro, los aditivos y los sabores que le ponen a esa comida, que no es comida, hacen que te guste. Entonces, cuando tú tienes un problema con la comida y tienes sobrepeso, regularmente lo que tienes es con la comida que no te nutre, ¿no? Con comer lácteos, harinas y azúcares procesadas que producen adicción porque son químicos hechos para que te gusten. Estás teniendo un problema químico, o sea, que tiene que ver con los alimentos químicos. Los lácteos están procesados. Ajá. Los panes, las harinas están procesadas. Las azúcares están procesadas. ¿Y qué te dice un nutriólogo y qué te dice un especialista en alimentación? Vamos a comenzar por frutas, verduras y granos y cosas naturales. Y claro, es que tiene un sabor simple, tiene un sabor natural, pero estás acostumbrado o acostumbrada a comer estas cantidades industriales de comida industrializada y procesada, que es lo que está pasando con nuestros vecinos. O sea, los niveles de cáncer en Estados Unidos y de obesidad, espérate. Pero tú abres, o sea, tú vas a un súper y son, o sea, filas y filas y filas de pasillos. Tú ve al súper y vas a ver, si ya te pones así, una fila son jugos y refrescos, eso no puedes. No. Luego el siguiente, cereales, eso no es Sí, no, está comida. muy El cabrón. siguiente, Porque aparte panes, tampoco. para un adicto a Pero, la comida, pero, claro, pero también pasa para el alcohólico. Tú entras a un súper y hay 3 diferentes, ¿no? Pasillos donde hay tipos de cerveza, tipos de whisky, ¿no? Y si tú le hablas a tu dealer, también te va a decir, tengo esta coca y tengo esta otra. sí, pero por ejemplo, O si sea, tú eres adicto a la cocaína, sí implica un proceso no socialmente, o sea, no vas aceptado. al súper y ves diferentes tipos de cocaína, ¿me explico? Y entonces Claro, creo que sí lo pone más complicado para la gente que tiene adicciones socialmente aceptadas y socialmente inducidas, digamos, pero ¿no? la única cosa entonces ahí es la adicción a las drogas opáceas, porque de ahí en fuera todas las demás están súper sociablemente aceptadas. El alcohol, la comida, el sexo, o sea, todo lo que vende la publicidad es sexo. Tienes Claro. que tener un cuerpo divino para ser deseado, y tienes que vestirte increíble luego te quitan la ropa y tienes que estar divina para ser deseado. Oye, Y Tita, todo se asocia con el sexo, o sea, es un problema, ¿sabes?, de salud pública, claro. donde Ahora, ya todo, se nos va a acabar el tiempo y me interesa okay. mucho porque pues mucha gente que nos escucha agradece mucho como el espacio porque no tiene la posibilidad de ir a una terapia o de ir a un especialista. Para Claro. las adicciones hay especialistas gratuitos, especialistas clínicas, o sea, hay de todo, ¿no? Hay desde con mucho costo, mucho costo, hasta gratuitas. Yo sé que tú tienes una, digamos, no sé si sea una especialidad específicamente en adicciones, pero trabajas mucho eso. Pero también tú sabes de lugares que sean gratuitos, líneas telefónicas, páginas de internet, o algo para la banda que dice, puta, güey, sí tengo esa adicción, pero sí quiero salir de ella. ¿Qué hacer? NA, o sea, Al-Anon, ya, o sea, sí, están ahí. Ahora, ¿hay grupos más amables que otros?
¿cierto? En todas las colonias hay grupos AA y luego hay grupos NA, narcóticos, neuróticos, alcohólicos, ¿no? Y Al-Anon. Y luego también depende de tus padecimientos y el revoltijo que traes, mismo en los grupos te van diciendo hacia dónde, ¿no? Por ejemplo, la UNAM también tenía programas especiales de ayuda psicológica de bajo costo, ¿no? Y son muy buenos terapeutas. La UAM también tiene programas. Hay clínicas del Seguro Social donde tienen programas para adictos. Yo lo que sugeriría es que si tú estás teniendo un problema de adicción, lo primero que tendrías que hacer es acercarte a un grupo, porque ahí va a haber mucha más información porque están todo el tiempo en esa combinación de información, ¿no? Otra cosa que es importante es que lo primero que va a aparecer cuando sugiere que reconozcas que tienes un problema es el temor de saber que vas a luchar quitándote algo que te ha permitido sentirte seguro. Lo único que te quiero decir con esto es que el término de esa falsa seguridad es brutal, atroz para ti y para todo tu sistema. Y no reconocerlo solo habla de que tienes un problema de verdad profundo. O sea, mi padre es adicto desde muy joven. Y en algún momento cuando hice una internación, una de las cosas que él salió diciendo es: reconocí mi adicción. Un hombre ya mayor, 60 tal vez. Y para cualquiera hubiera sido como te cae que apenas te das cuenta, pero reconocerlo había sido un paso enorme en todo el proceso porque todo justificaba su adicción, Claro. incluso su propio dolor. Entonces, hay que ser muy cautelosos con la forma en la que nos dirigimos con estas personas que te están teniendo este tipo de padecimiento. O sea, insisto, no es un problema que se pueda solventar solo. O sea, nadie puede solo con su adicción. Nadie, ni con su dolor, en un principio. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si tienes miedo de acercarte al grupo porque eso implica entrarle de veras, ¿no? Porque yo lo he visto con pacientes que tienen problemas de alcoholismo o drogadicción que en el proceso se trata y están sobrios y limpios, y cuando yo sugiero la posibilidad de acercarse a grupo hay resistencia, porque es enfrentarse además a otros iguales y entender de fondo, neta, no nomás conmigo, sino con, ¿no? Un grupo de personas que ni conoces y darle voz. ¿Por qué es importante darle voz? Porque no es un tabú, ya no lo es como te decía, o sea, ¿por qué es importante decir soy gay? Que está bien, no pasa nada. No se compara, porque no decides ser adicto, no decides ser gay, sí decides ser adicto. Y no, porque es un poco consecuencia de ese dolor que te saca, que te lleva a un lugar de desconexión. Entonces, cuando tienes que volver a conectar, estás totalmente apabullado, o sea, no. Entonces, lo primero que creo que vendría bien es que te acerques a alguien que consideres compasivo o compasiva, que no va a hacer juicio de lo que te está pasando y que te va a acompañar desde un lugar en donde va a sostener tu conflicto emocional, no haciéndose responsable, sino entendiendo que eres un ser con profundas heridas emocionales que no ha sabido qué hacer con todas esas heridas y que ha encontrado en la sustancia una forma de adormecer su dolor. Eso es lo primero que hay que hacer, es lo primero que tienes que entender. Segunda, que hay posibilidades de cambio, sí las hay, que el trabajo es profundo y duro, sí, pero no sugiere un trabajo profundo y duro ajeno al que hay que experimentar cuando has tenido una pérdida importante. O sea, es un duelo. Ahora, se suma una cuestión química, sí, pero también es tratada porque produce mucha ansiedad y lo que no quieres es tocar tu ansiedad. Ese es otro factor de riesgo que es así es el primo hermano de las adicciones, la ansiedad. Ya sentí ansiedad, vámonos, ¿no? Aquí no se va a sentir ansiedad, ¿qué nos vamos a meter, no? Claro. Y es saber que vas a pasar por momentos vulnerables de ansiedad, pero contenida o contenida, y que te va a hacer entrar en sobriedad y poder comenzar a ver de dónde viene el dolor. Ahora, el trabajo del adicto en recuperación, en realidad, no termina, porque luego entonces viene la etapa en donde ya estás sobrio o limpio por un tiempo y viene de verdad la recuperación, que es estar aquí y ahora, ¿no?
o solo por hoy, consciente de que aquí ya, ahora y hoy no voy a consumir y es solo por hoy. Mañana no sé, ayer ya pasó, ¿no? Y que Claro. si te das cuenta tiene que ver también con esta filosofía del estar aquí y ahora, de estar presente. Porque si estás conectando con pensamientos negativos, vas a generar química negativa. Entonces, si comienzas a cambiar y a moldear tu percepción y comienzas a tener pensamientos positivos, vas a tener química positiva. Entonces, enfrentar tus miedos te va a dar la posibilidad de encontrarte en un momento neutral, de ver cómo quieres experimentar tu realidad. Uh-huh. Entonces, no es un problema solo del adicto, es un problema social. Ajá, no es del vecino, no, es de la sociedad. Todos somos parte, somos partícipes de la enfermedad emocional de un adicto. Buenísimo. Oigan, pues yo me despido. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus visitas, por sus compartidas, por todo. Yo los dejo en las mejores manos. No vino, ¿no? Bueno, los dejo con Aide. Sí, no se puede todo. ¿De qué va a ser la meditación el día de hoy? Va a ser una meditación para bajar la ansiedad. Oigan, mira, adictos o no, siempre nos viene bien bajar la ansiedad y más en Yo creo estos que todos somos adictos a algo, de encierro. Yo les mando muchos besos, compártanos, suscríbanse, no les cuesta nada, a nosotros nos da un chingo. Así que yo les amo, cambien siempre y los dejo con dieta. Ok, bueno. Vamos pues a tomarnos un momentito para estar en un ratito de relajación para bajar los niveles de ansiedad. Toma una postura cómoda, si estás acostada, que no sin almohada para que no te quedes dormida. Sentado, con las piernas cruzadas, con las palmas hacia arriba, los hombros los hacemos hacia atrás, se abre el espacio, el cuello se levanta un poquito, se baja la mandíbula. Si estás sentado en silla, te recomiendo que estés derecha o derecho y los pies completamente rectos en el piso. Pon intención en tu respiración, eso es lo primordial, y relájate. Cierra tus ojos con el propio peso de los párpados. Permite que pasen los pensamientos que tengan que pasar, no te entretengas en ellos, solo escucha y mantente presente. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Lleva el aire por todo tu cuerpo, sintiendo cómo el oxígeno toca tus huesos, tus músculos y todos tus órganos, tus pulmones, tu hígado, el páncreas, los riñones, el estómago, los intestinos, los órganos reproductores. Los músculos, las piernas, los dedos, la piel, todo se oxigena. Inhala profundo y observa cómo todo este aire moja tus células y lleva información a todo tu cuerpo. Te llena de paz. Es una sensación de armonía ligera que te permite estar aquí y ahora, sin más. Observa cómo entra el aire por tu nariz, inhala profundo.
Viaja hacia tu cabeza, pasa por el cuello, está en tu pecho, llega al estómago, baja hacia tus genitales, toca tus piernas, tus pies y exhala. Una vez más, inhala y lleva el aire por todo tu cuerpo. Exhala. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Y lleva todo el aire al ombligo. Y observa cómo tus intestinos, tu estómago, tu páncreas, tus órganos reproductores, tu espalda se nutren de oxígeno. Exhala. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Y con esta inhalación, sé consciente de las emociones que te hacen sentir incómodo, incómodo. Y date cuenta que solo son eso, emociones. Exhala y suelta. Inhala profundo. Exhala toda esa tensión. Inhala profundo. Y sé consciente de la capacidad que tienes para enfrentar tu dolor sin miedo. Suelta, exhala. Inhala profundo. Y reconoce aquí y ahora que esa desconexión no te pertenece, no te construye, no te hace tú, y suelta esa idea. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Mantente ahí un momento. Y poco a poco vuelve aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos. Algo que quiero reiterar esta vez es que eso de lo que estás huyendo, que es el dolor, es la raíz que te sostiene consumiendo, comiendo, aislándote y conectando con algo que no es tu verdad. Eres lo suficientemente valiente y vulnerable para poder transitar. Así que confía en tu posibilidad y enfréntate hacia ello con amor propio, considerando que tu papel ha sido sumamente importante y fundamental nombrando el conflicto de tu sistema familiar. No sientas vergüenza, no tengas pena,
y ponte a salvo. Muchas gracias y ten lindo día. Descansa.